Un saludo a todos nuestros suscriptores y seguidores de Cambio. Hoy estamos en una entrevista con Michael Vargas, el joven colombiano que ganó un concurso de podcast en Estados Unidos en el que participaron más de 500 estudiantes universitarios. En su podcast llamado Los monstruos que creamos, Michael cuenta lo que ha sido vivir con un trastorno esquizoafectivo. Michael nos acompaña hoy para contarnos más sobre el premio que ganó por este concurso y un poco más sobre su vida. Michael, bienvenido y felicitaciones. Hola, buenos días, gracias por invitarme, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, Michael, entonces cuéntanos, ¿por qué decidiste contar en tu podcast cómo es vivir con un trastorno esquizoafectivo? Bueno, hombre, realmente todo esto de la idea del podcast nació por una conversación que yo tuve con mi novia Elizabeth Pela, que pues básicamente en un punto, ella pues sabe obviamente mi diagnóstico, sabe realmente pues con la condición mental con la que yo vivo, y un día pues ella me pide que me dice realmente que no quería que yo le dijera a sus amigos que con qué es lo que yo vivo, ¿no? Pues mi condición y tal, y yo pues en ese momento no entiendo, digo como pues, le da como, le da pena o pues por qué me diría algo así? Ella me dice realmente que no es eso, que ella realmente pues me acepta como soy yo y ella realmente no le interesa que la gente lo sepa, solamente que ella no quería que a mí me juzgaran por alguien que yo no soy, porque ella me conoce. Ella no quería, ella dijo, básicamente me dijo, yo no quiero que la gente te juzgue por lo que dice una enfermedad, no por que la gente no te esté juzgando realmente por la persona que hay detrás, sino por una idea errónea de lo que es, ¿no? Entonces en ese punto, a mí fue una cosa de tiempos, ¿no? También realmente, porque pues en la universidad estaba teniendo este proyecto de podcast donde pues yo tenía que escoger un tema de como un tema de las Naciones Unidas, como la Cuarta Revolución Industrial, la salud y el bienestar, la calidad del agua. Entonces yo terminé escogiendo, pues estas dos cosas se dan al mismo tiempo y yo digo, bueno, me gustaría como, además pues de contar mi historia, como traer visibilidad digamos, como a esta problemática que tiene mucha gente como de la malinterpretación de tener una condición mental como la esquizofrenia, la bipolaridad, o sea, cualquier tipo de como condición de salud mental. Ahondemos un poco más sobre el trastorno. ¿Cómo le explicaría a la audiencia qué es un trastorno esquizoafectivo? Bueno, un trastorno esquizoafectivo realmente es una variante de la esquizofrenia y es como un conjunto de síntomas que vienen de la esquizofrenia, que vienen desde las alucinaciones visuales, las auditivas y pues ciertos síntomas de los mood disorders, como trastornos del estado del ánimo, como la ansiedad y la depresión. Entonces van muy ligados los dos cuando se da una situación de estrés, de alto estrés o de emociones muy fuertes, en mi caso por lo menos, porque cada caso es diferente, las alucinaciones se empiezan como a detonar, empiezan a manifestarse cuando uno se encuentra como en este tipo de situaciones como estresantes. Listo, Michael. ¿Por qué decidió llamar a su podcast Los monstruos que creamos? ¿Cuál es su relación con el trastorno esquizoafectivo, ese título? Bueno, realmente sale de cuando yo me doy cuenta pues, de mi diagnóstico y todo eso, tal, yo me educo pues, cómo funciona esto, porque realmente, pues, como yo quería entender qué era lo que yo tenía, bueno, qué es lo que yo tengo, o qué es lo que yo vivo. Eh, Descubrí un estudio que se hizo en Estambul, que básicamente dice que las personas que tienen como este tipo de condiciones de salud mental, no me refiero a ella como enfermedad, porque de hecho referirse a esto como enfermedad es de hecho algo ofensivo. Entonces se trata de referirse a este tipo de cosas como una condición de salud mental. Es una cosa con la que usted vive, no es algo que realmente como que debería tratársele como una enfermedad, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que dice es que las personas que sufren como este tipo de condiciones de salud mental, usualmente cuando están en el bachillerato o están en la universidad o están, pues, digamos,
ciertas etapas de su vida suelen ser muy segregadas, suelen ser como muy dejadas a un lado. Entonces, digamos, rechazo por la ignorancia que tienen las personas acerca de este tipo de condiciones, termina más allá de ayudar a las personas, los termina afectando mucho más. Es decir, por ejemplo, una persona con, yo no sé, digamos, un trastorno de bipolaridad o eh, esquizofrenia, lo que sea, como seres humanos, pues todos necesitamos cierto tipo de interacción, necesitamos cierto tipo de como conexión humana con otras personas para, digamos, desarrollar ciertas cosas, habilidades sociales y tal. Entonces, al ser dejados de lado, son personas que terminan desarrollando otras condiciones de salud, de salud mental, quiero decir. O sea, terminan desarrollando depresión, ansiedad, problemas para socializar. O sea, son más allá de usted ayudar a alguien más, el tema de usted estarlo segregando, de estarlo dejando a un lado, se le está haciendo mucho más daño, ¿no? Entonces, de ahí viene el título. O sea, es como los monstruos que creamos en el sentido de esta ignorancia que tenemos muchas personas, porque yo en su momento también la tuve, que se deja uno llevar por lo que uno cree que es una condición de salud mental y los terminamos afectando mucho más, terminamos contribuyendo más a la idea de lo que es de lo que es la condición y a la salud mental en general de la propia persona. De hecho, en tu podcast entrevistaste a varias personas sobre lo que significa para ellos la esquizofrenia y demostraron tener un punto de vista negativo respecto a esta condición. Entonces, ¿por qué persiste ese rechazo a la esquizofrenia, siendo que en los últimos años ha tomado relevancia esa conversación en torno a la salud mental? Yo diría que pues todo esto tiene que ver mucho, obviamente pues con yo diría que el tema de las redes sociales en sí también Hollywood, yo diría, porque siempre se ha pintado desde siempre, se ha pintado, se ha dado la idea de que una persona con una condición de salud mental y sobre todo como la esquizofrenia, cuando usted escucha la palabra esquizofrenia, usted dice, o sea, mucha gente en general, que es básicamente las respuestas que recibí en mi podcast, es que la mayoría de gente lo relaciona como con una persona que es violenta, una persona que es irracional, una persona que o está asustada, que tiene voces en su cabeza, tal, y a cierto punto, digamos, como ciertas características pueden ser, pero no, es una idea que, digamos, no viene naturalmente del ser, ¿no? O sea, es algo que nos han inculcado, ¿verdad? Las redes sociales, Hollywood, todo esto, que inclusive fue algo que me pasó a mí, ¿no? Porque antes de yo saber realmente qué era lo que yo tenía, yo era uno de esos. Entonces, cuando a mí me dicen, usted tiene un trastorno esquizoafectivo de tipo mixto, yo caigo, mejor dicho, en una dualidad como de esta gente, porque en el momento pues no sé qué es de qué se trata en sí el trastorno. Eh, esta gente es violenta, son personas que están locas y ahora yo soy uno de ellos. ¿Me hago entender? Entonces, yo diría que es mucho, la sociedad realmente es muy ignorante en ese sentido y nunca se han tomado realmente el tiempo de sentarse a investigar cómo funcionan estas cosas, ¿no? Porque todo el mundo tiene un amigo que tiene depresión, todo el mundo que tiene un amigo que tiene ansiedad, todo el mundo tiene un amigo que tiene algún tipo de condición de salud mental y muchas veces no nos tomamos el tiempo de parar y leer y entender qué realmente lo que está pasando en la cabeza de esta persona, ¿no? Em, sí, entonces diría que es más que todo la sociedad y las redes sociales que no han ayudado mucho en ese sentido. Y realmente, pues, se le ha venido dando importancia al tema de la salud mental hace poco. Yo diría que hace menos de 15 años que se empezó a hablar realmente de una manera seria de eso. Retrocedamos un poco hacia antes de tu diagnóstico. Habías comentado en tu podcast que pues te diste cuenta que algo estaba fuera de lo normal cuando descubriste que tu amigo de la infancia, a quien llamabas Felipe, en realidad nunca existió. Entonces quería que por favor nos contaras un poco sobre cómo fue ese momento en el que te diste cuenta. Bueno,
realmente fue curioso la forma en la que me di cuenta, porque yo un día pues yo le pregunto a mi mamá, como qué fue de Felipe, porque yo, o sea, yo viví en San Javier en la Comuna 13, mi infancia, ya pues cuando las cosas ahí, pues en sí es un barrio pues objetivamente peligroso y en su momento pues fue uno de los barrios más peligrosos de Colombia. Pues en un momento yo me mudo de ahí, me voy a Envigado. Entonces, pues en un punto yo de mi vida pues le pregunto a mi mamá qué fue lo que le pasó a Felipe, ¿no? O sea, qué fue de Felipe. Y ella me dice como de quién me está hablando. Yo le digo, no, el pelado que venía a jugar conmigo en la casa, eh, o sea, que era alto, que era morenito, que mantenía con el pelo, o sea, me acuerdo los detalles perfectamente, ¿no? Y me dice que no tiene ni idea de quién le estoy hablando, ¿verdad? Entonces ahí ella me cuenta, en un punto pues ella me cuenta la historia, porque esto es algo que yo realmente no recuerdo, o sea, era muy pequeño, entonces realmente no lo recuerdo. Me dice que en varias ocasiones ella me vio a mí como jugando solo ajedrez, que me veía en las escalas de la casa jugando ajedrez solo, o que me veía jugando Xbox solo y que yo estaba hablando solo. Em, entonces, claro, yo escucho eso y yo digo como, ¿y cómo? O sea, no. Y en ese punto, como obviamente yo todavía no sabía qué era lo que tenía, yo digo como, o sea, ¿cómo así? No, realmente no lo entiendo. Pues obviamente en su momento, y lo conté en el podcast, que pues mi mamá cuando ve que me ve hablando solo, me termina pues enviando, bueno, me termina llevando, ¿no? Donde un pastor. Mi mamá en ese momento era una persona que era como muy católica. Entonces como que ella quiere entender realmente qué es lo que me pasa. Me lleva de como, se dirá como, no, este pelado está poseído, está hablando solo, ¿no? Este, y sí, pues básicamente es como, como de las primeras, digamos, como indicaciones de que había algo que no estaba bien del todo, ¿no? Ya en un punto, pues ya más adelante yo empiezo con el tema de las alucinaciones auditivas, pero ya voy a ir más adelante con eso. De momento, pues ese es Felipe. Así fue como realmente pues me enteré de que eso que jamás existió. Y ahora, ¿cuál fue la reacción de tu familia cuando supo de tu diagnóstico? Porque tú dijiste que te sorprendiste, pero y además que tenías una perspectiva de lo que sería la esquizofrenia negativa. Entonces, ¿tu familia también tuvo una reacción similar o cómo lo asimiló? Bueno, no realmente. O sea, no tuvieron una reacción negativa. Yo diría que en general fue bastante buena en el sentido porque digamos que por muchos años se tuvo esa idea de que no, como que su hijo tiene un don, por el lado pues espiritual, ¿no? Su hijo tiene un don, él puede como ver, puede sentir las presencias, porque pues eso es una de las cosas que realmente también pues el tema de la esquizofrenia, que yo siento como hay temas donde lugares y situaciones de pues muchas veces donde yo siento como si hubiera alguien conmigo, o sea, es una cosa muy realmente estresante. En fin, eh, pues yo diría que en general fue bien y también porque digamos que por mi historial familiar, la esquizofrenia es algo que es una condición de salud mental que tiene como una alta carga genética. Y pues cuando usted se pone a mirar hacia atrás en su familia, pues usted empieza como a conectar los puntos, ¿no? Usted empieza a entender. Entonces, pues por el lado de mi papá, pues tuve mi abuelo, que era una persona como realmente inestable, que nunca se trató, nunca pues digamos que se le pudo diagnosticar nada, porque como estamos hablando, hace diría que menos de 15 años que se empezó a hablar seriamente de esto, y menos en un lugar como Colombia. En Colombia esto es usted está deprimido, tiene ansiedad, usted está aburrido, usted no tiene nada que hacer, que esa es lamentablemente mucha la ideología de muchas personas allá, ¿no? O sea, lamentablemente no creen en las condiciones de salud mental hasta que se te suicida tu hermano, hasta que le pasa algo a tu hijo, o sea, hasta que no te pasa a ti, realmente no empezás a entender que esto es algo que es real, ¿no? Entonces, en ese punto, mi abuelo le pasaban muchas cosas. Esto yo no lo conocí. Esto también pues son lo que me cuenta mi papá y me cuenta mi abuela en su momento. Era una persona que cuando él sentía que le iba a dar como la ira, le iba a dar como sus rabias, él los encerraba en un cuarto como para protegerlos y se iba. Y él se iba. Él en algún punto termina siendo em, internado en una situación, en una
institución psiquiátrica y mi abuelo desaparece. O sea, él tiene un registro de entrada y no hay un registro de salida. O sea, él o lo desaparecieron o simplemente escapó. Entonces, claro, entonces ya como venía diciendo, la esquizofrenia tiene como y las condiciones de salud mental en general tienen como una alta carga genética. Entonces viene desde allá, desde el abuelo, se ven ciertos patrones de ese comportamiento también en el padre. Entonces es normal, claro, digamos, sería de esperarse que yo también tuviera algo así. Por el lado de mi madre también, digamos que el tema de la ansiedad y la depresión también ha sido una cosa que, pues, digamos, como que corre en la familia. Entonces, claro, todo esto usted lo junta y ya tiene sentido, ¿no? Bueno, pero tu familia fue comprensiva al respecto porque, como dices, hay empatía porque todos tienen un historial en cuanto a salud mental. Ujú. Correcto. Listo. Teniendo en cuenta la partida de tu diagnóstico, pues tuviste que enfrentar varios retos en tu vida para poder convivir con esta condición, ¿verdad? Ahora sabes tu diagnóstico, sabes lo que te pasa, sabes cuando tus momentos de crisis, también sabes en qué consiste tu tratamiento, pero en la adolescencia los procesos ya de por sí son complejos en cuanto a tu relación con los demás y también el proceso de aprendizaje. ¿Qué obstáculos tuviste que superar para, para poder llegar a donde estás ahora, actualmente? Bueno, yo en mi podcast, yo lo que trato de hacer en sí, el mensaje en general es como tratar de mostrar a las personas, por un lado, como concientizarse de que tienen que apoyar a las personas que tienen una condición de salud mental, y por otro lado es decirle a las personas que no saben que tienen una condición o que saben ya que tienen cierto diagnóstico, que pueden vivir una vida normal, que ellos no están locos, que no son lo que la gente piensa que son, ¿no? O sea, obviamente pues hay casos que son más severos que otros, ¿no? Pero realmente eso es lo que yo invito a la gente a como a escuchar, y con lo que tiene que quedarse, que usted puede vivir una vida normal a pesar de que tiene una condición, ya que todo el mundo vive con algo, todo el mundo tiene algo, ¿no? Entonces, yo personalmente, en mi adolescencia, yo viví una adolescencia normal. O sea, yo no realmente, yo pues tenía este tipo de cosas que realmente no entendía, ¿no? O sea, eh, que como te digo, por muchos años pues se relacionó como, no, él tiene un don, él puede sentir presencias, él puede tal, pero yo hice una vida normal como todo el mundo, hice una vida normal como todo el mundo. Yo salía con mis amigos, en su momento salí de fiesta, o sea, hice todo lo que hace una persona normal, ¿verdad? Porque yo soy una persona normal, con una condición de salud mental, ya, eso es todo. Eso no me hace una persona incapaz. Yo he vivido mi vida en general normal hasta el punto donde, pues digamos que se dio como esta dualidad de como, parce, yo realmente quién soy, porque digo, cuando descubro pues realmente qué es lo que me pasa, pues yo tuve un poco antes, de hecho, de descubrir realmente pues qué es lo que me pasa. Eh, Tengo como uno de los momentos más oscuros de mi vida, que es cuando yo pues entro en una depresión muy brutal, hasta el punto donde yo pues traté de quitarme la vida. Y básicamente sigo vivo porque vomité, ¿no? O sea, es lo que es. Pero en ese punto yo, digamos como que al tocar fondo, ya yo pido voluntariamente a mi familia como necesito que me internen, me siento como un loco, siento que estoy ta. eh, y descubro qué es lo que tengo. Ya en ese punto de haber tocado fondo, yo logro entender realmente por qué me pasan ciertas cosas, por qué yo reacciono de cierta manera a estos estímulos. Entonces, cuando yo logro entender eso, yo logro, como digamos, aceptar que esto hace parte de mí, ¿no? Entonces logro, em, ¿cómo decirlo? Como encontrar como esa estabilidad, ¿no? Como decir como, ok, yo tengo que evitar este tipo de situaciones, tengo que alejarme como de este tipo de estímulos, tengo que
tratar de mantenerme en este estado, tal, además pues de los medicamentos, del tratamiento en general, porque yo pues estuve por un tiempo, siempre tuve psicólogo, siempre. Y ya después, pues cuando tengo todo este intento pues de suicidio, yo empiezo a tener psicólogo y psiquiatra, que es ya cuando ya se me diagnostica esto. Entonces, el obstáculo más grande, digamos, en sí, porque como dije, yo viví una vida bastante normal, entre comillas, eh, más allá pues de que cuando era pequeño yo no podía salir porque era un barrio peligroso, tal, todo esto. Eh, en su momento pues fui abusado sexualmente, o sea, más allá de los obstáculos reales relacionados con la condición de salud mental no fueron los determinantes en sí de la persona que yo fui en la mayoría de mi vida, ¿no? Ya cuando yo logro entender qué es, yo digo, listo, o sea, esto es quien yo soy, esto es lo que yo tengo que evitar y hay que vivir con esto. Y antes de publicar el podcast, ¿tus amigos ya sabían sobre tu condición, sobre el trastorno? ¿Cómo No. reaccionaron entonces cuando supieron? Bueno, realmente aquí en Estados Unidos, pues yo siempre he sido una persona que yo soy de muy pocos amigos. O sea, yo soy como muy, eh, escojo muy bien como mi círculo, ¿no? Entonces aquí en Estados Unidos, igual siendo pues un estudiante internacional, se me complicó mucho por mucho tiempo realmente hacer amigos, porque pues, es un idioma que no es mío, tal, y de por sí yo soy una persona que es bastante introvertida, entonces me cuesta muchísimo realmente como socializar y como conectar con otras personas así como tan rápido. Entonces a mí me costó realmente mucho. Mi única amiga por mucho tiempo fue básicamente mi novia y los amigos de mi novia, ¿no? Yo básicamente empecé a hacer amigos después de conocer a mi novia. Y yo dije, ya conocí a mi novia, conocí a sus amigos, varios amigos mi mejor amigo, de hecho, es un amigo de ella. Eh, entonces, pues claro, cuando yo cuento, ya se publica, ¿no? Eh, ante todo pronóstico, ya mi mejor amigo en su momento me dice, yo sabía que tú estabas loco, pero tanto, no sé qué. Entonces o sea, me empiezan realmente a bromear con eso, pero no en un sentido de burla, no en un sentido ofensivo. Es como, bueno, entiendo lo que tenés, pero está bien. O sea, como en un sentido de aceptación. Yo siempre lo he dicho, usted tiene que realmente, usted no se puede sentar y llorar y dejarse afectar con lo que usted vive, porque todo el mundo vive con algo. Usted tiene que coger eso y convertirlo en su motor. Entonces hay que reírse de lo que le pasa. No hay nada más, ¿no? Entonces cuando ya a mí realmente la gente empieza a saber, yo siento, primero que todo me siento súper liviano. Digo como no. O sea, fue como una carga que ya, o sea, ya la gente sabe, ya pues yo no, porque para mí nunca ha tenido sentido yo tener que ocultar quién soy yo, porque yo tengo un trastorno esquizoafectivo, esto hace parte de mí, eso es parte de quién es Michael, ¿no? Entonces, yo al ver que realmente cuando todo esto se hace viral, las 17,000 reproducciones, todo el mundo empieza a conectar con el podcast. Michael, muchas gracias por compartir tu historia, eres muy valiente, tal, o sea, como por todos lados, yo digo como valió la pena, ¿no? Y estoy logrando realmente lo que es el que era mi cometido también, igual, que era traer como luz a la problemática. De hecho, ¿qué recomendarías a esas personas que quieran hablar sobre su condición, sobre, por ejemplo, yo tengo esquizofrenia o yo tengo un trastorno asociado con la esquizofrenia, pero no sé cómo contárselo a mi familia, a mis amigos, a mi pareja? ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías a esas personas? Lo primero que yo les diría es que si usted siente que hay algo que no está del todo bien con usted, trate de buscar ayuda profesional, trate de entender qué es lo que le sucede. Ah, porque mucha gente comete el error realmente de autodiagnosticarse, ¿no? No, yo me siento triste, tengo depresión. Entonces le voy a decir a mi familia que tengo depresión. O sea, no funciona realmente así, ¿no? O sea, busquen ayuda profesional, traten de entender realmente qué es lo que está pasando por su cabeza en ese momento. Y
pues realmente también como si usted ya sabe realmente qué es lo que tiene, ha sido diagnosticado tal y no se ha abierto como con su familia, yo trataría como de educarlos en ese tema y decirles como esto es una cosa con la que yo vivo día a día y esto no me hace una persona menos capaz, esto no me hace una persona, como dije anteriormente, que mucha gente piensa que no, que yo soy que una persona con depresión es una persona que no tiene nada que hacer, no, esto es algo que es real y estoy confiando en mi familia porque ustedes son mi, digamos, como mi soporte y quiero que ustedes entiendan realmente con qué es lo que yo vivo, tal y como muchas personas viven con otras cosas, ¿no? O sea, yo diría que traten de suavizar el golpe, ¿no? De cierto modo, tratar como de introducirlos en ese tema porque usted, al final del día, al igual que todo el mundo, usted necesita apoyo. Y más que todo ese apoyo es muy importante recibirlo de su propia familia. Ya otra cosa es muy distinta usted utilizar su condición de como carta de presentación, ¿no? O sea, como acabo de conocer a esta persona, no, tengo esquizofrenia. O sea, sí, es algo que hace parte de quién eres, pero yo diría que eso es algo que usted, digamos, usted debería permitirle a la persona conocer quién es usted antes de usted abrir como eso que es tan personal, que conozcan a la persona antes que a la enfermedad, ¿no? Antes que a la condición de salud mental. ¿Has tenido momentos de crisis por cuenta del trastorno? Sí, o sea, realmente ya como que todos estos momentos como de tristeza extrema o los episodios de depresión y todo esto, pues que tuve pues cuando era más chico, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, todo esto, pues en la universidad en Colombia quiero decir, pues como que ya todo empieza a tener sentido. O sea, obviamente, o sea, el esquizoafectivo tiene el tema de de los desórdenes de estado del ánimo y de los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, todo, claro, en un punto, pues, tengo, ¿cómo se dice? Como cierta dificultad de salir como de ese agujero, ¿no? O sea, cuando estaba en la universidad, cuando murió uno de mis mejores amigos en un accidente, o sea, fue una cosa que fue muy difícil realmente de salir de eso, porque más allá pues de la pérdida en general, también está encima es el trastorno, ¿no? Que estoy teniendo esta emoción que es tan fuerte que tengo también como tengo la alucinación y tengo la ansiedad y la depresión activada, que es una cosa que es muy brutal, ¿no? O sea, es como todo el mundo que tiene pues una condición de salud mental, que tiene depresión, que tiene ansiedad, en algún punto tiene un episodio que usted siente que no puede salir, hijo de madre. Entonces se dice, no, no, o sea, esto no se siente real, ¿no? Pero lo único que yo puedo decir es que las cosas en algún momento se estabilizan. Uno en ese momento su cerebro olvida. No sabría decir si es algo como inherente, es algo que es intrínsecamente relacionado con la enfermedad, pero como que su cerebro olvida que usted va a estar bien, como que usted va a encontrar la tranquilidad nuevamente. Listo, Michael. Y volvamos un poco al premio del podcast. Ganaste una beca de $5,000. ¿Ya se sabe cómo se va a invertir esa beca? Pues realmente yo la tengo ahí guardada todavía. No la he querido tocar, la tengo en mi cuenta de ahorros ahí como la tengo ahí generando interés mes a mes, ahí $20 que me hace al mes eso ahí. La tengo ahí guardada, pero realmente la tengo destinada precisamente a mi visa de talento, o sea, porque me gustaría aplicar la visa de talento, que es básicamente una visa que te puede llevar en algún punto a la residencia de aquí en los Estados Unidos, ¿no? O sea, te puede llevar en algún punto por habilidad extraordinaria. Para tú poder aplicar tienes que haber tenido un reconocimiento internacional. Y en este caso NPR es una de las casas de podcast y de estaciones de radio, es la más importante de Estados Unidos y es de las casas de podcast más importantes del mundo. Entonces esto cuando pues yo ya soy elegido como el ganador entre más de
500 estudiantes de todas las universidades del país y en un idioma que no es el mío, que es lo que para mí más me puso en shock. Le estuve, no voy a decir que por encima, porque hay muchos podcasts entre los 10 finalistas que hubieron que son muy buenos, pero el hecho de haber sido elegido como ganador en un idioma que no es mío para mí fue muy brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo digo? Cuando sale, pues obviamente, pues esta noticia, El Tiempo, El Colombiano, la BBC, Univisión, Caracol, RCN, todo, o sea, medios de comunicación de todas partes, hasta un canal en Chile que lo vine a descubrir ayer, que no lo vi, aquí en Estados Unidos, la organización de salud mental aquí en Estados Unidos, NAMI, o sea, fue una cosa que dio pero vuelta por todas partes. Hasta la Infobae, que creo que si no estoy mal es un medio de comunicación español, si no estoy mal, pero a lo mejor estoy equivocado. O sea, está por todas partes. Entonces ya cuando se da esto, yo digo, esto es como una señal, esta es la oportunidad para aplicar para esta tipo de visa como de talento extraordinario, que ustedes le piden eso, o sea, tener un reconocimiento internacional y tener prueba de que se le reconoció internacionalmente, digamos, en medios de comunicación. Entonces, para eso se va, lo estoy guardando de momento para eso. Creo que ya dentro de poco voy a aplicar, que ya es cuando en este momento pues dio el boom, que está la noticia por todos lados. Anoche, por ejemplo, me decían, man, es que saliste en las noticias, saliste en las noticias. Todo el mundo, gente con la que yo no hablaba hacía 10 años, me empezaron a escribir, a mandarme videos. Es que yo estaba ahí sentado y yo dije, ese es Michael, y me empezaron a mandar videos. Entonces, todo eso pues, a mí me sirve y realmente va para eso. O también, pues, de momento, pues, el destino principal, digamos, de momento es eso, la visa de talento. Pero yo seguramente, pues, eventualmente, a finales de este año, a principios del que viene, yo pues, me voy a casar con mi novia. Y pues el tema de migración aquí es un tema que es bastante, se necesita dinero, ¿no? Entonces puede que se vaya por ahí también. Felicidades, Michael, por tu matrimonio. Y también quisiera preguntarte, por último, eh, ya que varias personas te han comentado que gracias a tu podcast han podido abrirse un poco más a lo que es este tipo de trastornos, ¿has pensado en continuar este proyecto de divulgación? Sí, totalmente. ¿Cómo quisieras desarrollarlo? Realmente esto me lo dio, esta idea me la terminó dando pues uno de los periodistas que en algún momento pues, me entrevistó, que me preguntó eso, me preguntó precisamente lo mismo, dijo, ¿usted no ha pensado en cómo continuar con esto? Y en su momento le dije como, me puse a pensar y yo dije, pues sí, o sea, realmente tiene sentido y de hecho se lo voy a proponer a enviar, porque ellos en su momento también me ofrecieron hacer una pasantía, pues lamentablemente yo no puedo porque usted para hacer pasantías aquí siendo un estudiante internacional es una cosa que hay una línea muy delgada realmente para ellos, que te autoricen a hacerlo, ¿no? Entonces pues lamentablemente no lo pude hacer, pero me gustaría ofrecerle a Ampiar como, o proponerle pues la idea de como seguir, eh, digamos, como trayendo luz a este tema, ¿no? Y me gustaría hacerlo como yo ya conté mi historia, ¿no? Y yo recibí una cantidad de comentarios, nada más ayer cuando todo esto hizo boom, tuve como 200 mensajes en mi Instagram, la gente encontró mis redes sociales, yo no sé ni cómo, me empezaron a escribir, a contarme sus historias, a decirme que muchas gracias, qué tal, me felicitaban, todo eso, que es muy valiente. Me gustaría como contar ahora sus historias, ¿verdad? Me gustaría que me contaran como desde su lado, porque yo ya conté mi experiencia de cómo fue como mi infancia y todo esto y cómo fue contarle a todo el mundo. Me gustaría saber cuál ha sido la experiencia de otras personas con esto, ¿no? Si realmente como que todo el mundo ha sido como así de juzgado o ha estado así de asustado de contar como con qué es lo que viven. O sea, me gustaría realmente como contar todas esas historias que me han estado mandando. O sea, me gustaría contentarme con esas personas y como hacer, no sé, podría ser como una miniserie o algo, no sé. Algo, estoy mirando a ver qué se puede hacer con eso.
Perfecto. Pues este fue Michael Vargas, quien nos habló un poco sobre lo que es la esquizofrenia, su trastorno esquizoafectivo y también sobre cómo hay un estigma social respecto a esta condición y también enfermedad, y también un poco sobre cómo se ha abordado estos temas en las conversaciones de salud mental. Muchísimas gracias, Michael, por la entrevista. Muchísimas gracias por invitarme.